nosotros somos una generación que por instinto ve que no tiene posibilidades reales de conseguir trabajo, educación, estudio, inclusive si estás en la universidad, digamos que somos pocos. Entonces es más bien contra ese sentimiento de inconformidad por la que rompe el movimiento estudiantil. Y evidentemente por eso es que la prensa burguesa es contra los que arremete más duro, contra los carajillos, que son unos vagos, que no sé qué. Entonces, cada uno de los chiquillos que iba a pelear el combo implicaba una rebelión contra la autoridad, porque eran pocos, contados los directores que los dejan salir. Entonces uno oye historias de que se saltaban portones, que rompían candados. Estoy aquí con mis compañeras, cada una vino el día de hoy a responsabilidad suya. No tenemos permiso ni del colegio ni de nada, pero aquí estamos. Efectivamente hay que ubicar que esta discusión la estamos dando 38 días después de que inició la huelga contra el combo fiscal, en medio de un impasse abierto, ¿verdad? Por la aprobación del proyecto en primer debate, que eso es, curiosamente, por cierto, una de las diferencias con el combo del ICE. La aprobación en primer debate del combo radicalizó el movimiento, fueron los días más intensos. Aquí más bien hubo como un impasse producto de la distancia que va a haber entre el primero y el segundo debate, que todavía no va a ocurrir, lo que le da una dinámica peculiar. Y obviamente toda esta discusión se da en medio de cómo sigue esta lucha y que podemos aprender de las que ya hemos dado. Cosas que creo que hay que dejar ya claras es que esta movilización se encuentra, digamos, en lo que podrían ser como los 4 grandes hitos de la movilización social del fin del siglo XX, inicio del siglo XXI, junto con la huelga docente del año 95, que es una huelga que dura 26 días, la lucha contra el combo del ICE, que es esta, que es el arranque del siglo, el movimiento contra el Tratado de Libre Comercio, que es más bien una movilización social, porque es un proceso que dura 5 años, cuyo pico está en el año 2007, en la disputa electoral del referéndum, entonces habría como un periodo, digamos, de 4 grandes hitos de la resistencia social, y yo intentaría puntear algunas diferencias, algunos problemas que veo con estas relaciones. Primero, que el muchacho que aparece ahí hace 20 kilos, decía una cosa en su ingenuidad, que es el modelo de país sigue intacto, decía. Y efectivamente una cosa que llama mucho la atención es que, bueno, el combo del ICE, lo hablamos ahora con Laura, aunque nosotros creíamos que estábamos enfrentando el sumum de, digamos, como el combo literalmente, de las ideas neoliberales, por quien era Milán Rodríguez, por quien estaba al frente de la cosa. En realidad esta huelga nosotros le estamos dando un proceso muchísimo más avanzado del neoliberalismo costarricense. Digamos, esta que hemos vivido en los 38 años, el proceso continuó 20 años más, ¿verdad? En el sentido, digamos, neoliberal, que quiere decir en el sentido de defender la modernización económica sobre la base de la liberalización, la privatización, la restricción, la contención del gasto público como un valor, digamos, un valor de política económica, y otra serie de fenómenos políticos, la destrucción, digamos, el desgaste y destrucción del bipartidismo, pero también mi opinión es que 20 años después se ha difuminado, se ha generalizado mucho una cosa que nosotros podríamos llamar el sentido común neoliberal, muchísimo más extendido, me parece a mí, en esta huelga que hace 20 años. Ese sentido común es muchísimo más extendido. A diferencia de la huelga docente del 95, que fue un hito también muy importante de las luchas sociales, por ejemplo, los que conocen o han participado y conocen el Magisterio Nacional o tienen familias que son docentes de secundaria o han participado en esta huelga, es una huelga muy importante en la conciencia política de los sindicatos docentes, y muy probablemente eso explica por qué han sido el sector que ha sido la columna vertebral del movimiento y quienes más son reacios a detenerse, a levantar el movimiento.
fue una huelga que ellos dieron en solitario y que terminó como una traición de la dirección sindical, ¿verdad? Caliente la huelga. Entonces eso ha quedado siempre, la imagen del fantasma del 95 es una imagen muy vívida en las bases de las organizaciones sindicales, la idea de que no van a permitir otra vez que eso sucediera. Bueno, esta huelga es diferente en la medida que no es una huelga docente, es una huelga multisectorial. El corazón han sido los docentes y los trabajadores de salud, pero esta es multisectorial, han participado casi todos los empleados públicos, sin que aún participen los trabajadores de la empresa privada, que yo creo que es lo que ha explicado por qué se ha durado tanto. Si eso no hubiera sucedido, la huelga hubiera sido más corta. Por extensión y por amplitud supera el combo del ICE, que solo duró 17 días, en realidad, 17 días muy intensos, con todo un debate antes, ¿verdad? Que le da la sensación a uno que fue mucho tiempo. Pero en realidad el conflicto duró 17 días, ¿verdad? Nosotros vamos por 38. Y tuvo otras características. La huelga no fue general en todos los empleados públicos, fue general solo en el ICE. Fue parcial en docentes, pero a diferencia de esta, tuvo una extensísima participación estudiantil, muy notable, colegial y universitaria, que muy probablemente se traslape entre esa y esta, es decir, quienes en los años 2000 éramos estudiantes, muchos somos empleados públicos ahora y participamos en el transporte, mucha gente, es decir, como la misma generación. Y hay también una participación muy grande en tanto que pueblo y en tanto que comunidad, muy extendido. Y aquí fue muy extendido en el interior del país, nada más, aquí no tanto, digamos, entonces el combo es como más arraigado, aunque esta última movilización es más multitudinaria, ¿verdad? De hecho, un hecho que a mí me parece que es muy vacilón, que nadie haya notado, es que el movimiento sindical logró organizar en este país dos megamarchas, dos marchas monstruo, que solo tiene parangón con una actividad cultural que es muy importante en el país, que es la procesión del 2 de agosto, es decir, en volumen de cantidad de gente, es lo único a lo que se podría comparar, pero lo hace 2 días seguidos y no es una actividad ritual, lo hace una semana, luego lo hace otra semana, y eso nos llama la atención demasiado, ¿verdad? Digamos ese nivel de capacidad de movilización, ¿verdad? Que se lo podría competir con la marcha ritual del 2 de agosto, ¿verdad? En un país que además es universalmente católico y profundamente mariano, ¿verdad? Ha sido muy demostrado, como se ve también en el documental, por cierto. La otra diferencia es la radicalidad de los métodos de lucha, que es muy notable. En el combo del ICE, el recuerdo, y es el debate que hoy también se mantiene, es la generalización del uso del corte de ruta y del bloqueo como parte del enfrentamiento contra el gobierno. Eso ha cambiado justamente porque el desarrollo de la sensibilidad neoliberal empezó con la criminalización de los cortes de ruta en el año 2000, un año después del combo del ICE. Cuando sucedió lo que sucedió, eso era una contravención, es decir, era igual que orinar en la calle. Ahora es un crimen, se supone, ¿verdad? Y a mí me parece que esos son los dos aspectos en los que más ha avanzado el sentido común neoliberal, en la idea de que el corte de ruta es un crimen y en el odio a los sindicatos, ¿verdad? Me parece que esos dos elementos, me parece que es donde más uno podría notar el avance de la sensibilidad neoliberal, que no existía hace 20 años, y que ha arraigado mucho en los sectores que sí lo lograron 20 años después, ¿no? Y creo que la otra diferencia importante con los otros hitos que tiene el país es que es una movilización corta en el tiempo si se compara con el Tratado de Libre Comercio. La lucha del Tratado de Libre Comercio en realidad dura 5 años, es un proceso muy extendido. A mí se me asemeja mucho el proceso súper acelerado de educación política de la gente, en el sentido que el Tratado de Libre Comercio era una cosa muy compleja, muy técnica, muy difícil de entender, pero un montón de gente que no tenía ni idea de qué significaba, y hubo 5 años para que la gente empezara a entender, por ejemplo, qué significaba la degradación arancelaria, qué significaba eso, ¿verdad?
Y aquí hay un proceso también muy similar de educación. Por ejemplo, es muy vacilón que gente muy humilde empiece a comprender qué significa eso, la trazabilidad y lo que es una trampa y todo eso. En un periodo más bien muy corto de tiempo, ¿verdad? Un mes y tanto. Pero a diferencia del Tratado de Libre Comercio, no aparece mediado por el enfrentamiento electoral, ¿verdad? Que siempre tuvo, por lo menos los 2 años de esa lucha estuvieron marcados por el rodeo que dio eso de que se transformara en una lucha callejera, en una lucha electoral, y en ese sentido aquí hemos tenido más un enfrentamiento, digamos, de los sindicatos contra el gobierno. Yo creo que, y el TLC era visto más bien como un enfrentamiento multiclasista, multisectorial, de sectores de los empresarios nacionales, de los campesinos, de los universitarios contra un gobierno que se estimaba que era no nacional o antinacional. Así era como era leído. Yo creo que eso es muy interesante para los que nos gusta la filosofía política. Es una cosa que llama mucho la atención, las formas de identificación en los 3 conflictos, ¿verdad? Distintos, porque en el conflicto del año 95 la identificación básica era el ejército de docentes. Esa era la idea, ¿no? El país que no tenía ejército pero que tenía docentes, y esa era su fuerza, ¿verdad? En el combo, a mí es de las que más me gusta y me conmueve un poco verlo, porque es efectivamente una identificación plebeya, es decir, una identificación de que soy pueblo, ¿no? Participamos en tanto que pueblo, pero también es una identificación con la virtuosidad obrera. Eso también me gusta mucho, de ser quienes le dieron electricidad al país, ¿no? Quienes electrificaron el país, y sentir como el orgullo de haber sido quienes hicieron eso, ¿verdad? Entonces tiene ese doble elemento, un elemento plebeyo y un elemento de virtuosidad obrera. Como ya dije en el TLC, la tensión aparecía como una tensión entre la nación y el imperialismo, ¿verdad? Un poco así parecía, entre lo nacional y lo extranjero, ¿verdad? También una lectura sobre lo excepcional y lo general, que fue la más conservadora de las identificaciones, que también existía. Y en nuestro caso, ya voy terminando, creo que plantea todo otro núcleo de problemas que para mí es muy interesante. El bloque de fuerzas enfrentados diferentes, ¿verdad? En este caso ha quedado aliado al gobierno el partido que nació después del COM, ¿verdad? Lo que estamos viendo desde el marzo del 2000, el PAC surge en septiembre del 2000 y aparece como una alternativa razonable al bipartidismo que queda herido de muerte después del año 2000. Hoy, convencionalmente, lo que uno dice es que hay un bipartidismo en el gobierno, es decir, una versión, digamos, quiere decir como que es lo mismo, el bipartidismo, pero las cámaras empresariales, los medios de comunicación alternativos, que demuestra que no son alternativos, la policía, que es muchísimo más profesional que la que aparece ahí, es decir, ahí aparece mucho, es muy impresionante las escenas de los policías andando ahí, pero las policías que tenemos ahora son muchísimo más profesionales, muchísimo más militarizados, producto de 20 años de agenda de seguridad asociada a la lucha contra el terrorismo. Los jueces, y una diferencia notable, que obviamente hay que decirlo, del lado del gobierno quedan por lo menos 3 de las universidades, ¿verdad? Que estaban en el combo, fueron un elemento dinamizador, ¿verdad? En este caso, un sector muy grande del rectorado y de la intelectualidad universitaria queda del lado del gobierno y apoyo al gobierno, y son los que han hecho más embellecimiento ideológico de esta idea de corte de ruta como crimen, el sindicato como esta banda de matones que tienen un nivel de influencia que no se merecen y que no deberían tener, ¿verdad? Y son los que han inventado esta última vuelta de tuerca, que es el poder judicial como una banda de matones que se asemejan a los sindicatos y que tienen un poder y una influencia que no deberían tener, ¿verdad? Que, bueno, yo es que soy comunista, ¿verdad?
Pero yo no sé si los señores saben que si dinamitan esa línea de resistencia, es decir, si dinamitan el principio de división de poderes, están cortando sobre la última rama sobre la que están sentados. ¿Verdad? Es decir, el principio del legalismo, de la conciencia política del pueblo plebeyo, es una de las bases de estabilidad del régimen. Es decir, la fe en la ley y en la división de poderes es una cosa muy profunda. Y están dinamitando esa trama. Y allá ellos que son blancos, dicen en Cuba. Y la última línea, que es muy interesante, pero tal vez luego digo otra cosa, es este problema de la autoactividad del movimiento de masas. Por lo menos eso se ha notado mucho, solo si uno está metido no lo nota más. Ha habido 2 intentos de desmontar la huelga desde arriba, y esos 2 momentos han sido contenidos, ¿verdad? Que eso lo hace diferente del 95, lo hace diferente del año 2000, porque el prestigio que tienen las direcciones sindicales de este país, que es muy vacilón cuando la gente habla de sindicatos en este país, son sindicatos blancos, son sindicatos amarillos, corporativos, vinculados al Vaticano. Ahorita no son Buenaventura Durruti, Emma Goldman, nada parecido a eso. Y el nivel de control que tenían en el año 95 y que tenían en el año 2000 no es el que tienen ahora. Es decir, son los dirigentes los que dirigen el movimiento, pero el nivel de admiración que la gente sentía por Fabio Chávez y Jorge Arguedas durante el Congo no es el que la gente sentía por Pino Vargas. De eso es muchísimo más poroso. Y eso le da mucha amplitud a la autoactividad y al desarrollo de movimientos no institucionales. Hay un modelo de país, el que están defendiendo, y ese fue el que quedó. O sea, no es que no hay un nuevo modelo de país, el que quedó, el que siempre les ha servido y con el que se llenan de ganancias fue el que quedó. O sea, no es un problema de nuevo problema de país. Yo creo que por supuesto que hay un modelo de país y que es el que vos no querés y que es el que yo no quiero. Pero si yo te pregunto a vos cuál es tu modelo de país, te aseguro que no es el que está esperando la mayoría de la gente.